Continuamos con ejercicios de problemas de números enteros. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio. Dice, ¿cuántos años vivió Platón si nació en el año 427 antes de Cristo y murió en el año 347 antes de Cristo? Entonces, vemos que hay términos que son, pues se debe utilizar el signo menos. Por ejemplo, antes de Cristo, aquí se debe utilizar el signo menos 427 antes de Cristo. Si es después de Cristo, sí se utilizan los signos positivos. Entonces, aquí tenemos acá en la recta numérica, aquí vamos a colocar el 0. Entonces, y vamos a colocar acá en la parte izquierda, ¿sabes qué? Bueno, en la parte izquierda se colocan los números negativos. Entonces, aquí vamos a colocar antes de Cristo, acá. Aquí tenemos el 0 y de este lado derecho colocamos los números positivos, que son los que después de Cristo. Entonces, como la pregunta dice, ¿cuántos años vivió Platón si él nació en el año 427 antes de Cristo? O sea, acá. Entonces, colocamos acá como número negativo. Bueno, aquí tenemos y murió en el año 347 antes de Cristo. Entonces, vamos a colocar acá, por aquí, los números negativos. Colocamos primero acá. Como los números negativos vienen menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente, aquí colocamos menos 347 y vamos a colocar acá, por acá, menos 427. Aquí menos 427, el número entero negativo. Entonces, nos preguntan acá en qué año. Bueno, nos preguntan cuántos años de vida tuvo Platón. Entonces, tenemos aquí dos números negativos. Entonces, tenemos aquí que vamos a colocar acá. Bueno, aquí colocamos menos 427. La operación que debemos hacer sería una sustracción. Menos 427 menos 347. Entonces colocamos acá menos 347. Entonces tenemos dos números enteros negativos que son el 427 y el 347. Ambos son negativos. Entonces vamos a hacer la sustracción. Entonces, dentro de las reglas que vimos cuando dimos la sustracción de números enteros, habíamos hablado sobre una regla que dice que para sustraer o restar dos números enteros, dice que debemos de sumar el minuendo con el opuesto del sustraendo. Entonces, vamos a identificar que aquí el minuendo, identificamos acá el minuendo, que sería menos 427. Y el sustraendo, que sería el otro número entero, sería menos 347. Menos 347. Entonces la regla dice que debemos de... Bueno, vamos a sacar cuál es el opuesto del sustraendo. Entonces, acá el opuesto del sustraendo, sustraendo es menos 347 negativo, el opuesto será 347 positivo. Bueno, entonces la regla nos dice que debemos de sumar el minuendo con el opuesto del sustraendo. Entonces, realizamos acá, colocamos menos 427 más, realizamos aquí el más con el opuesto del sustraendo, y el opuesto del sustraendo es 347. Miren que se nos convirtió aquí pues en una adición.
de números enteros. Entonces, en la adición de números enteros, tenemos aquí dos números aquí, dos números enteros que son el menos 427 y el otro es el 347. Entonces, cuando vimos la adición de números enteros, también mencionamos unas reglas en la adición. Dice que cuando se suman dos números enteros de diferentes signos, aquí tenemos uno negativo y el otro positivo, diferentes signos, dice que se restan los valores absolutos de ambos sumandos. Entonces sacamos aquí, vamos a sacar el valor absoluto de menos 427, es 427. Y el valor absoluto de 347 positivo, bueno, es 347. Entonces dice la regla que se restan los valores absolutos, o sea, vamos a restar 427 menos, aquí vamos a colocarlo con rojo, menos el otro valor absoluto que es 347. Entonces restamos los dos valores absolutos, 427 menos 347, eso nos daría 80. Y dice además la regla, dice que se restan los valores absolutos y el resultado se escribe con el signo del número que tiene mayor valor absoluto. Entonces, entre 427 y 347, el mayor es 427 y el 427 tiene acá un signo negativo. Entonces, como tiene un signo negativo, el mayor quedaría acá 80. Entonces, vemos la respuesta. Gráficamente sería de aquí hasta acá, serían 80. O sea que Platón vivió 80 años, bueno, antes de Cristo. 80 años. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, Roberto nace en el año 1928 y se casa a los 30 años. 2 años después nace su hija y él muere cuando ella tiene 30 años. Se nos pregunta en qué año muere Roberto y nos dan acá 4 opciones: 1900, 1990, 1999 y el año 2000. Entonces vamos a colocar acá, dice que él nace en el 1980. Vamos a suponer aquí que este es el 0. Entonces de este lado tenemos los negativos y de este lado los positivos. Bueno, entonces dice, nace en 1928. Vamos a colocar acá que 1928 quedaría por acá. Colocamos acá el año en que nace Roberto. Vamos aquí, el nacimiento. Aquí en la recta numérica colocamos acá que 1928 es el año en que nace. Entonces colocamos acá 1928, que es el año en que nace. Dice, y se casa a los 30 años. O sea, 30 años después se casa, significa que le vamos a sumar a 1928, le sumamos 30 para saber a qué edad pues se casó. 1928 más 30, esta es una adición de dos números enteros. Realizamos la suma, 1928 más 30 nos da 1958. O sea que aquí podemos colocar por acá que Roberto se casa. Aquí en 1958 colocamos aquí que en 1958 es la boda o el casamiento de Roberto. Aquí, casamiento. Se casa Roberto. Cuando tenía, bueno, se casa a los 30 años. Dice, 2 años después nace su hija. Si a 1958 le sumamos 2 años después, nos daría 1960. O sea que por acá podríamos colocar que aquí en 1960 nace la hija de Roberto, nace su hija. Aquí, nacimiento de su hija. Y dice que y él muere cuando ella tiene 30 años. O sea, 30 años después, si tenemos aquí 1960, le sumamos
30 años. 1960 más 30 nos da 1990. O sea que por acá dice que Roberto muere cuando ella tiene 30 años. O sea que la hija de Roberto aquí en 1990. Aquí muere Roberto. Aquí muere Roberto. Y la hija, bueno, la hija que nació aquí hasta acá tiene 30 años. Entonces, en 1990, que sería la respuesta, aquí sería que nos dicen, ¿en qué año muere Roberto? Bueno, Roberto muere en el año 1990. Entonces, la respuesta B, 1990, sería la que tendríamos que señalar. Sería la respuesta, pues, correcta. Ok, muchas gracias.